¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Sin Anestesia, siempre por el Diario Expreso. Ya saben, no deje de darle me gusta al programa, de compartirlo en todas sus redes sociales y de, por supuesto, suscribirse al canal de YouTube del Diario Expreso. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 concedió la apelación a Juntos por el Perú en este pedido para anular 1.751 mesas en Lima, lo que equivale a más de 400.000 votos. Sin embargo, aún no se ha realizado este pago de aproximadamente 2 millones de soles. Ya incluso la tesorera de JP ha anunciado que ya no yapeen más, pero ¿acaso esta solicitud de aportes configura en algún tipo de ilícito, ya que no se han declarado estos ingresos de dinero? Tendrán que transparentar dichos ingresos. Para hablar al respecto sobre este y otros temas hemos convocado a la doctora Romy Chan. Ella es abogada penalista y muy amablemente ha aceptado la conversación. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Hola, muchas gracias a ti, Aaron, por la invitación. ¿Usted qué opina de que el Jurado Electoral Especial de Lima haya concedido el recurso de apelación de JP para anular 1.751 mesas en Lima? Esta situación la va a ver el Jurado Nacional de Elecciones, pero ¿va a entrar al tema de fondo, a esta denuncia de supuesto fraude? Probablemente no, porque cuando se concede una apelación también se tienen que visualizar los requisitos de forma. Y uno de los requisitos de forma justamente es el pago por el tema de el conocimiento, de la impugnación, ¿no? Y esto de alguna manera se coloca para, yo entiendo, evitar impugnaciones innecesarias, ¿no? O sea, si no, De acuerdo. imagínate, se impugnaría todas las actas de todo el país y se Así es. paralizaría la elección. Sí, lo que se ha conocido es que JP ha pagado 825 soles al momento, que es por presentar la apelación, pero aún no paga estos 2 millones de soles que requeriría para presentar la nulidad de más de 430.000 votos en Lima. Sí, y la verdad no sé qué sentido, no sé si habría mucho sentido en hacer estas apelaciones, porque ya por los números, ¿no? Por lo que nos dicen los economistas, ¿no? Y los especialistas en números, difícilmente podría alcanzar y pasar a la candidata Keiko Fujimori. Entonces realmente sería un gasto que terminaría sin mayor resultado práctico, ¿no? Pues, ¿no cree que en este caso Jurado Nacional de Elecciones anule 1.751 mesas en Lima, yendo en contra del derecho constitucional de más de 400.000 peruanos? ¿No cree que eso suceda? Lo veo muy poco probable, ¿no? Habría que además ver en qué consiste la impugnación. Creo que en muchos casos lo que se ha impugnado es un Sí. voto concreto y por eso no se contabiliza todo el acta, ¿no? Pero por un voto, claro, sería difícil y además también bastante costoso para el partido que pueda financiar este tema, ¿no? Y entiendo que a la fecha no ha podido conseguir los fondos. Claro, sí, y además sería inconstitucional porque de acuerdo con el artículo 31 de la Carta Magna todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos. Imagina que de un porrazo se anulen 400.000 votos, no creo que suceda eso. No, lo veo muy poco probable, la verdad, ¿no? Sí, ¿usted lo nota como ya manotazos de ahogado? Yo creería que sí, y lo digo más que nada porque cuando uno mira lo que está pasando alrededor, vemos que muchas personas que inicialmente lo apoyaban ya le han dado la espalda al señor Sánchez, ¿no? Al candidato presidencial. Y bueno, creo que eso también dice mucho, ¿no? Sí, lo que también es, lo que no creo y espero su punto de vista, que no tenga efecto es esta demanda de amparo que ha presentado el exministro castillista, aliado de Roberto Sánchez Huárter Ayala, quien busca anular toda la votación del extranjero. ¿Esto es posible a través del Poder Judicial? A ver, yo no lo veo viable, ¿no? Porque además desde el punto de vista de fondo no tiene mayor argumento. O sea, todas las personas, todos los peruanos y las peruanas tienen derecho a elegir a sus representantes, incluso los que se encuentran en el extranjero. La única razón por la cual una persona no podría votar es porque no es peruano. Y ese no es el caso, ¿no? De no reconocer el derecho al voto a quienes viven en el extranjero, pero se mantienen con la ciudadanía peruana, sería prácticamente rechazarlos como ciudadanos del Estado. Y eso es totalmente inconcebible y además es totalmente contrario a la razón de ser por la cual el Estado existe, ¿no? Que es reconocernos a todos como miembros del Estado. Así es, no, no tiene que convertirse esto en un debate como incluso ha deslizado el presidente interino José María Balcázar. Un peruano, ya sea en Perú o en el extranjero, tiene derecho al voto. Por supuesto, ¿no? Incluso fíjate, otros supuestos son más cuestionables, como el hecho de que se haya aumentado la responsabilidad, o se haya disminuido la responsabilidad penal para ciertos delitos en los menores y no se les haya concedido voto. Claro, porque se entiende que si lo consideras responsable, también tendrías que considerarlo responsable para poder votar. Entonces, bajo esa lógica que ya es una discusión hoy en día, decir pues que un ciudadano extranjero, bueno, peruano, perdón, que vive en el extranjero no pueda votar, no tiene ningún tipo de justificación.
No, claro que no. Entonces, esta demanda de amparo que ha interpuesto Ayala no cree que tenga ningún efecto, ya que tampoco puede intervenir el Poder Judicial en un proceso electoral en curso, ¿no? Claro, las normas electorales son bastante claras, ¿no? Y sería como sacarle la vuelta a la norma electoral. Y eso es algo que difícilmente el Poder Judicial va a poder hacer. Probablemente al final esta demanda de amparo se termine declarando improcedente. De acuerdo. Y en cuanto a estos yapetones, estos pedidos de aportes que ha solicitado Juntos por el Perú, ¿usted ve algún tipo de delito, por ejemplo, financiamiento ilegal de partidos? A mí me parece muy peligroso y sí podría generar supuestos de este tipo. ¿Por qué? Porque el delito de financiamiento ilegal justamente sanciona a toda persona que recibe, o todo partido de alguna manera, que recibe fondos que puede presumir tengan un origen ilícito. Y la norma también es bien clara en señalar que se va a considerar un origen ilegal o ilícito cualquier aporte anónimo que supere las dos unidades impositivas tributarias. Entonces, claro, si uno hace un yapetón abierto y ni siquiera sabe de Sí. quién viene el dinero, no hay un registro en el partido, no hay una contabilidad, evidentemente se presta pues a la comisión de ese tipo de delitos, ¿no? O por ejemplo también al delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo. Entonces lo veo bastante riesgoso, muy poco usual, ¿no? O sea, esto de decir Sí. Dos convocatoria ONG, abierta. doctora, son aproximadamente 11.000 soles. Sí, claro, ¿no? Y acá, bueno, acá estás hablando que necesitas 2 millones. Sí, y si bien es cierto, la tesorera, la señora Ayay, ha dicho que no han llegado a la cifra, no ha indicado qué se va a hacer con el dinero, si se va a transparentar a los donantes, ni cuánto se ha acumulado. Y es probable que tranquilamente superara los 11.000 soles. No, por supuesto, y además es necesario transparentar a los donantes, o sea, no es cuestión de simplemente decir, ah, bueno, ya cambié de opinión, ya no apelo y ahora me quedo con Claro, todo el dinero, eso me también quedo con la sería plata. otro problema, ¿no? Para toda ¿Esto sería la estafa, ciudadanía y doctora? sobre todo, ¿cómo? ¿Sería una estafa en ese caso? ¿Quedarse con el dinero? Bueno, podría ser, ¿no? Habría que evaluarlo, ¿no? Y ver en qué contexto es que se hicieron esas donaciones, ¿no? Pero lo que sí podría haber ahí es un engaño, ¿no? Un engaño, una falsedad, ¿no? Que es mínimo una falsedad genérica, que genera Sí. perjuicio, pero que además generaría, yo creo, gran decepción para toda la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo para quienes han confiado y le han depositado dinero. Sí, bueno, entonces usted sí ve, lo más claro aquí es el financiamiento ilegal del partido, o sea, este supuesto delito. Entonces, la fiscalía debería iniciar una investigación de oficio, ¿puede hacerlo? Puede hacerlo dependiendo, por supuesto, de los montos. A ver, lo puede hacer, ¿no? Y la investigación prosperará o no en función a los montos que se puedan encontrar han sido yapeados, ¿no? O han sido entregados al partido. Sí, todo Mínimamente yo creo que la Fiscalía de Prevención del Delito tendría debería. que por lo menos acercarse para evitar que se continúe en delito. Yo entiendo que el Ministerio Público está buscando también no meterse en el tema electoral porque aún no hay un pronunciamiento oficial, ¿no es cierto?, del jurado que nos declare pues a un ganador, y entiendo que también eso hace pues que haya cierto temor, cierta pues sensación de evitar, ¿no es cierto?, los temas políticos y por tanto de intervenir, pero yo sí creo que va a ser necesario en algún momento. Una investigación por el supuesto delito de financiamiento ilegal de partidos. O de falsa declaración en procedimiento, o incluso falsedad genérica. O sea, hay varias opciones ahí. Pero ya tenemos un indicio o un precedente, porque precisamente el señor Roberto Sánchez afronta ya un juicio por falsa declaración en proceso administrativo, ¿no? Por Exacto. supuestamente hacerse de dineros de su partido, de JP. Exacto, ¿no? Por eso es que preocupa tanto en este caso, y no estaríamos hablando de la primera vez, estaríamos hablando de una práctica un tanto recurrente, ¿no? Entonces, la verdad, a mí sí me sorprende un poco el recurrir a ese tema del yapetón abierto, ¿no? Teniendo esos antecedentes, ¿no? No dicen bien del candidato presidencial. Pero bueno, entiendo también que esto se da en un contexto, pues, de desesperación, como tú decías, manotazo de ahogado tal vez, ¿no? Sí. Porque ve que se le va la elección de las manos. Y eso seguramente va a ocurrir en los próximos días. Ya la distancia se torna irreversible. Sí, yo creo muy difícil de alcanzarla, ¿no? De acuerdo. Doctora, cambiando de tema, finalmente el Poder Judicial archivó totalmente el caso Cocteles, ya en el extremo que involucraba a Marvito Vilanela y su empresa MBB Bienes Raíces, el ex esposo de Keiko Fujimori. Ujú. Sí, la verdad ese caso es el claro ejemplo de lo que no debe ocurrir a nivel del Ministerio Público, ¿no? Que es El una supuesto lavado de activos politización. que nunca existió.
Por supuesto, pues, ¿no? Porque, a ver, aquí habían varios problemas en la teoría del caso del fiscal, ¿no? Desde el momento en que muchos empresarios acudieron, aceptaron haber hecho las donaciones, pero que no era dinero ilícito y por tanto no había nada que lavar, ¿no? Hasta también, pues, imputaciones que realmente no se reflejaban con lo ocurrido en la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que pues ha sido un grave y duro revés para el Ministerio Público que al final ha terminado con el señor José Domingo Pérez fuera de la carrera fiscal, ¿no? Marvito era el único investigado o procesado en este caso. ¿Por qué se quedó solamente él? Me parece que era porque él estaba pidiendo que se le ampliaran los efectos de lo que el Tribunal Constitucional dijo respecto a la inexistencia del lavado de activos, pero en su caso habían comprometido otras cosas, ¿no? Que era lo que alegaba la Fiscalía, que estaban vinculadas justamente a temas inmobiliarios, ¿no? Porque él tenía una empresa inmobiliaria, ¿no? Pero bueno, finalmente ya el Poder Judicial dio su pronunciamiento y con esto se cierra este capítulo que además ha durado muchísimos años. ¿De acuerdo? Y que le ha costado a la señora Fujimori 500 días presa. Y que nos ha costado a las peruanas y los peruanos muchísimo dinero, como medicinas importantes, hospitales, temas en educación y, bueno, dinero que el Estado ha invertido mal, yo creo. ¿Usted tiene información de todo del estimado que ha costado el caso Cócteles? ¿Solo el caso Cócteles? No tengo el estimado, pero yo creo que eso es muy fácil de obtener si miramos Sí. la cantidad de dinero que se ha invertido, por ejemplo, en los viajes que ha hecho el señor José A ver, Domingo Pérez al extranjero, el fiscal Vela Barba, en los sueldos que se pagaban, en las horas que se han invertido en ocasión de ese caso. La acusación regresó más de 10 veces, ¿no? Y bueno, en todo, en todo sí, lo que el Estado ha tenido que invertir, ¿no? En un tiempos, horas, desastre, hombre, ¿no? un Es una cosa desastre. impresionante. Bueno, y ahora Domingo Pérez quiso ser parte, quiso ser ministro de Justicia con Roberto Sánchez, ahora que ya prácticamente ha perdido el señor Sánchez, ha anunciado que va a postular en los comicios regionales y municipales, Domingo Pérez. Bueno, sí, y creo que rápidamente lo abandonó también el señor Sánchez, ¿no? Cuando se dio cuenta que ya no podía Saltó del barco de llegar. inmediato. Sí, exactamente, ¿no? Bueno, yo creo que los peruanos, las peruanas, no son tontos, ¿no? Y saben claramente Sí. cuando una persona es correcta, es leal, ¿no? Y sobre todo quiere o no contribuir con el país. O Doctora, responde a intereses personales. teniendo estos antecedentes de Domingo Pérez, si hubiera ocupado el cargo de ministro de Justicia, hubiera estado a cargo de todas las procuradurías, creo que hubiera empapelado a todos sus enemigos o adversarios políticos, ¿no? Una cacería de brujas, ¿no? Hubiera sido terrible, ¿no? Hubiera sido terrible y sobre todo con los antecedentes que ya se tenían respecto del caso Fujimori. O sea, realmente hubiera sido de temer, ¿no? Espero que algo así no vuelva a ocurrir o no ocurra en nuestro país. No estamos libres todavía que algo así pueda Bueno, pasar, ¿no? y hay que seguir peleando. Porque nuevamente, ¿no? No se puede poner intereses personales por encima de las necesidades de las personas. Invertir recursos en eso cuando necesitamos tanto, cuando hay tanta pobreza y se necesita tanto en nuestro país, no es para nada justificable, ¿no? Doctora, a su juicio entonces, el caso de Ollantumala también tendría que declararse archivado en el extremo de aportes irregulares, porque no se configura tampoco el delito de lavado de activos. No hablamos en ese caso de una contraprestación, que esos $3 millones de Odebrecht fueron a cambio del gasoducto del sur, ¿no? Simplemente son aportes irregulares. Sí, ahí yo creo que hay que observar un poco mejor el caso en el fondo, ¿no? ¿Ok? Porque no es exactamente igual, ¿no? En el caso del señor Humala, ahí estamos hablando de una persona que llegó a Que llegó ocupar. a ser presidente. Ujú. Exactamente, que llegó a ser presidente y hay otros delitos, como temas de corrupción de funcionarios, temas de Claro. colusión, cohecho, y ahí uno sí puede encontrar No es la entrega de netamente dinero. aportes de- irregulares. Exactamente, o sea, no es solo aportes irregulares, ¿no? Sino estamos hablando ya de otros delitos que también son bastante graves, ¿no? El delito de colusión tiene una pena que puede llegar hasta los 15 años de cárcel. Colusión es corrupción, básicamente. Es un delito de Colusión corrupción. es una forma de corrupción, pero específica, ¿no? Que sanciona Claro. básicamente cualquier contratación irregular en donde se haya favorecido al funcionario y donde el funcionario haya favorecido a la empresa contratista. Y generalmente hay una A coima cambio de de por medio. plata, por supuesto, a cambio de Claro. un ingreso, no de un beneficio, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias por la conversación, doctora. Finalmente, el señor Rafael López Aliaga ha anunciado que va a postular como teniente alcalde de Lima. Y parece que muchos alcaldes o exalcaldes están aplicando esta figura de postular como teniente alcaldes y luego seguramente el alcalde que sea elegido renunciará y ellos subirán. Es una forma de sacarle la vuelta a la reelección, lamentablemente. Es una leguleyada, como le llaman ustedes los abogados. Yo creo que es algo así como echa la ley, echa la trampa, ¿no? Es lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor va a ser necesario, si la intención del Congreso es evitar la reelección, precisar este aspecto, ¿no? Yo creo que no es el espíritu de la norma, o sea, no es lo que se No, busca, ¿no? claro. Pero bueno, vamos a ver cómo se pronuncia también el jurado sobre este aspecto, ¿no? ¿Puede declarar el jurado que es algo ilegal, que no puede hacerlo?
Podría ser, porque es materia de su competencia, ¿no? Habrá que ver ya a nivel electoral qué es lo que nos dicen los especialistas, ¿no? Pero sí, claramente se está sacando la vuelta a la norma, ¿no? Bueno, eso es lamentable. Así es. Muchas gracias por la entrevista, doctora. Que esté muy bien. Hasta pronto. Gracias a ti, un abrazo. Chao, Chao, chao. chao. Ok, amigos, esa fue la edición de miércoles de su programa Sin Anestesia, siempre por el Diario Expreso. No deje de darle me gusta al programa, de compartirlo en todas sus redes sociales y de, por supuesto, suscribirse al canal de YouTube del Diario Expreso. Todas esas acciones que está presentando como manotazos de ahogados, la gente de JP no tiene ningún asidero y al final la señora Fujimori será en los próximos días proclamada como presidente del Perú. Todos sus pedidos de nulidad de votos, sus pedidos para anular toda la elección del extranjero van a ser declarados improcedentes, inadmisibles, van a ser en simple rechazados. Ya la situación está oleada y sacramentada. Keiko Fujimori es la virtual presidente del Perú. Así que tranquilidad. Nos vemos mañana en un nuevo programa. Que esté muy bien. Chau, chau.